Y hoy lunes, habitualmente nosotros tenemos la presencia de nuestro amigo Eduardo Sartelli, que está con licencia, recuperándose de manera muy positiva. Sé que del otro lado hay una gran cantidad de seguidores que me dicen, che, vas a seguir con la abstinencia, vamos a seguir con la abstinencia porque se está recuperando, pero vamos a cortar la abstinencia charlando con una amiga, historiadora, docente de la UBA, investigadora del CONICET, me estoy refiriendo a Marina Cabat, que está enganchada para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Marina? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Contenta de estar acá, contenta de que va a ser breve, mi presencia es acá No, 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 limitada, no. porque por suerte Eduardo se operó y tuvo una buena Sí, operación, tiene una buena así que traerle recuperación. tranquilidad a la audiencia, Viste esto cómo va a son, ser entre los una sartelianos son tremendos, suplencia ¿eh? acotada. Son como barra brava, Sí, son sí, una sí. cosa de loco. Se te suben al Y bueno, paravalancha y me tienen semana tras semana pidiéndome la vuelta, pero bueno, habíamos hablado un poco para explicar esto, sobre todo para llevar tranquilidad, como dice Marina. Estaba expectante por una operación que por suerte se le dio y que salió bien. Y hace poquitito intercambiamos algunos mensajes, me dice, voy a hablar con Marina, le digo, bueno, dale, hasta que nos acomodamos y después nos cruzó un feriado mediante, así que estaba ahí como... Sobre todo, me parece que la abstinencia es sobre un análisis, ¿no? Sobre la capacidad de poder analizar, y creo que un poco de la mano con esto se viene alguna de las cuestiones de las que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo lo ves? sí, la idea es recuperar en otra persona, pero recuperar un enfoque Ujú. y charlar de algunas cosas Sí, hoy. La idea era tomar las verdades de Cristina, las verdades que dijo Cristina en su último acto, en su ujú, última aparición pública en este día de la militancia, sí, el 17 de noviembre. También nos quedó el fin de semana largo en el medio, el Mundial, sí, otras sí, cosas, totalmente. pero bueno, efectivamente también por eso fue uno de los últimos hechos políticos de trascendencia que vale la pena analizar. Me parece, Marina, que muchos se dieron cuenta de algo que no imaginaban, incluso los propios, ¿no? Un viraje de Cristina muy llamativo, casi, digamos, en esa lógica de ir a buscar una audiencia en la extrema derecha, porque Cristina plantándose en la idea de la seguridad, del posicionamiento de gendarmería para llevarle seguridad a ciertos sectores del conurbano, creo que va tras mano con lo que fue la línea y la conducta del kirchnerismo en casi toda su gestión, ¿no? Que parece que clama una revolución que de por sí le baja el martillo con figuras como la de Bernie, pero salir en esta línea a plantear seguridad y militarización del conurbano es más que llamativo, ¿no? Sí, es plantear eso, que salir a competir con el discurso liberal, que es algo que Ujú. estuvo muy marcado en el acto, varias veces señalando que nos vienen a hablar de libertad a nosotros, a los peronistas, Sí, sí. y en ese sentido saliendo a disputarlo sin nombrarlo con Milei y todo el arco liberal, Ujú. un arco en el cual ella ya está englobada hace tiempo Sí. a partir de el planteo de hay que quitar los planes sociales, que la gente coma en sus casas y Ujú. no en comedores, no en las escuelas, un nuevo orden que es el mismo que está pidiendo el resto del arco liberal. Ujú. Pero más allá de eso, aparecen un par de cuestiones. No sé si viste el acto, más allá de lo que se dijo, eh, si pudiste ver las escenas, más allá de las fotos, de cómo se desenvolvió todo el ritual y el acto en torno a este discurso de Cristina. Realmente no, porque me produce gastritis, entonces evito me quedo con algunos pequeños recortes. Ya hay un momento en el que trato de curarme en salud, evitando tener que recorrer algunas cosas que para mí rayan con algo peligroso. Algunas convocatorias ya son directamente peligrosas, pero con los recortes de lo que termina pasando, o sea, una clave fundamental de esto es una Cristina que llega como presidente, porque el presidente estaba en el exterior,
baja con el helicóptero como presidente y se pronuncia como si fuera opositora. Entonces, ante ese nivel esquizofrénico, ya llega un momento donde necesito preservarme, más allá de esto que, digamos, uno después termina viendo, ¿no? La reiteración de algunas figuras que me parece que ya no tienen mucho margen, más allá de que sigan empujando el carro. O sea, la primera fila de funcionarios de primera línea del gobierno nacional y provincial reclamando a un presidente que no está y que en realidad está parado en el atril. Ya ese punto es muy difícil de digerir. Sí, y algunas fotos postales, como Ujú. esta de Máximo y Mayra Mendoza colgados del Hermoso, paravalancha, que fueron las hermoso. que circularon, con ese cartelito de todo era distinto cuando estabas tú. Y Sí, sí, efectivamente sí, sí. Cristina está en Ujú. el gobierno, pero a lo que apuntaba es, más allá de esta primer fila que ahí estamos viendo en pantalla, Sí, de el campo VIP, lo que uno veía en la Popu, sí. en la Popular, en la tribuna, que colgado del paravalancha, fuera de Máximo y Mayra Mendoza, no había nadie. Era un acto muy cansino, con Ujú. poco entusiasmo, con un peronismo con maestro de ceremonias, con eh, locutores arriba del palco diciéndole a la gente cuándo tenía que cantar. O Ujú. sea, canten ahora que viene Cristina. Sí. Canten, no nos hagan quedar mal, llegan a decir. Por Ujú. favor, no nos hagan quedar mal, canten todos, hagan ruido. Y tirándole letra, canten esta, canten la otra. Parece esos actos escolares que si no está el director asusando a los chicos, Mm. no, no cantan las canciones del Bueno, programa escolar. fíjate la paradoja, y lo voy a conectar con algo que creo que este fin de semana se lanzó Soledad Acuña como referente de la ciudad de Buenos Aires, como candidata a jefe de gobierno, y también repartían en fotocopias las canciones para cantar. O sea, hay una política que no se cansa de esa paradoja de que nos ofrece todo el pasado por delante. Entonces, creen que con este entusiasmo armado en un guión, todos los que estamos afuera, los que sabemos que cuesta llegar a fin de mes, lo que no encontramos en la dirigencia, la verdadera conducción de hacia dónde ir, con un guión más o menos armado y una presentación escenográfica, terminamos subiéndonos nuevamente a la escaloneta, ¿no? Es como decir, bueno, miren que estamos con todo, ¿eh? Trajimos a todos los titulares acá para subirse al colectivo que nos lleva al campeonato del mundo. Y la verdad Vamos que que salimos sí, 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 se deshilacha y son completamente. solo ellos coreando, pues dos anécdotas, si se quiere, en Ujú. dos extremos del arco político. Sí, sí. El acto de Soledad Acuña hubo denuncias de que se convocó al personal docente precarizado del gobierno de la ciudad Ujú. a asistir obligatoriamente al acto. Sí, sí. Y en este acto de Cristina, tan cansino, que se ve ahí, donde a la gente le tienen que decir que cante Ujú. en cierto momento, eh, lo mismo, no puedo chequear en esto la veracidad, porque lo vi en las redes de usuarios del tren Roca, que hubo para el acto, hubo servicios de trenes que fueron cancelados y otros que se reacomodaron para Bueno, pero facilitar la mensajes, asistencia. hay mensajes de WhatsApp convocando a trabajadores municipales a que no falten al acto, sobre todo aquellos que se habían blanqueado en el último tiempo, los que estaban pendientes de blanqueo facturando como monotributista. Esto me parece que ya es agotador, pero es un mecanismo muy estructurado en el ADN de la dirigencia política. O sea, las convocatorias de montaje, ¿sí? Las cámaras de primera Exacto. línea, lo... Sí, pero ese montaje cansa y cansa cada vez más. Una anécdota que te iba a decir de Ujú. que leí en redes de usuario del Tren Roca Sí. era que volviendo del acto, un grupo de pibes que le habían pagado para estar, estaban contando cómo le habían afanado al puntero, al propio puntero que los había llevado. ¿Por qué? Porque les había prometido 5.000 pesos, Sí. les quiso dar 2.000 y los pibes Me se caminaste tres vengaron lucas. burlándole, Me caminaste tres lucas. agarrándole la bolsa.
Claro, al final no permitieron que le caminaran las 3 lucas por esa vía. Pero en este cansancio uno siente que todo el tiempo te mienten, pero a veces te dicen la verdad. Y el Ujú, tema es destacar ese cachito de verdad que te dicen y tratar de tirar de la piola y ujú. ver ahí qué podemos hacer con esas verdades que aparecieron en ese acto. Hay 2 momentos que Cristina dice la verdad y son muy significativos. A ver. Uno, ella plantea, con la democracia no se curó, no se educó, ¿sí? Ujú, La democracia incumplió todas sus promesas. sí. Que por parte de un político que ha estado gobernando más de un periodo en esta democracia, este reconocimiento es importante. Ujú, Ahora, ¿qué dice Cristina? Bueno, pero sí se vivió con la democracia, porque para comer y para trabajar hay que estar vivos. Olvidándose que a la inversa también es cierto, para estar ujú, vivo hay que comer. O sea, la democracia que no cura ha dejado morir 100.000 personas durante la pandemia. Hoy ujú, estaban hablando de COVID más temprano. sí. Los 10.000 chicos que se mueren todos los años, antes de los 2 años de vida por causa evitable, Ujú, no se curaron y no vivieron. Los que estamos vivos somos los sobrevivientes de esta democracia. Pero esta democracia está matando gente. Y la otra verdad de Cristina, que es muy llamativa, es cuando habla de aerolíneas. Hubo todo un relato repasando todos los íconos y relatos habituales de la historia del peronismo y la historia del kirchnerismo, y aparece la defensa de aerolíneas. ujú, Y entonces dice, aerolíneas da pérdidas, sí da pérdidas, sí, ustedes hacen las cuentas mal. Y ella pide, hagan las cuentas bien, sumen todo. Y entonces dice, porque gracias a aerolíneas está el turismo, los hoteles, los restaurantes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristina? Estoy Que haciendo guita para con eso. que todo ese sector privado, incluyéndose ella misma, A exacto, la mal, cabeza de esa historia. eh, para que ese sector privado haga plata, el Estado tiene que perder. Ujú, Esa es la lógica con la cual el kirchnerismo maneja el Estado. mm. Esa es la lógica con la cual manejan las cuentas del Estado. Y sobre ese punto quería volver para ver dónde nace esta lógica. Ujú. Porque en algún momento el peronismo trató de ser otra cosa, pero en realidad en la práctica siempre fue esto que planteó el kirchnerismo. El Estado pone y pierde Ujú. para que los privados ganen. ¿Sí? Estamos hablando Y con Marina Cabat, que es investigadora del CONICET y además militante de Razón y Revolución, y con ella recorremos un poco lo que fue la presentación, la última presentación de Cristina Kirchner. Creo que esta semana va a ser otra presentación, pero en vialidad, en la causa de vialidad. Es una paradoja increíble, ¿no? O sea, la semana pasada se presenta como presidenta en funciones, se presenta como candidata opositora y efectivamente lleva a la banda como presidente de la nación y esta semana se presenta como principal acusada de una asociación ilícita. Digo, para seguir la idea de esta situación tremenda. Y en esa asociación ilícita cabe esto que vos estás señalando, ¿no? Un Estado que pierde para beneficiar a los privados, en este caso ella en primera línea, junto a Lázaro Báez y a otros, que generan un circuito de esa construcción de la burguesía que en realidad se construye a ellos mismos de un lado y del otro del mostrador. Digo, todo esto me parece que cada vez es más visible. Yo creo que un poco tu planteo, Marina, y el que históricamente venimos haciendo con Eduardo, requería de un análisis muy profundo, de una investigación a fondo, de hacer un seguimiento de los circuitos y los sistemas de esa corrupción. Pero hoy lamentablemente es demasiado visible, un poco en línea con lo que charlábamos hace un rato con Matías Longoni. Creo que la realidad hoy nos está poniendo al desnudo lo que es parte de la gestión de la casta, con la alternancia que quieran, con la discusión que quieran, de una manera donde ya no necesitas ser un investigador del CONICET para darte cuenta. O sea, no
la lógica sería, si no lo querés ver, no lo veas, pero ya está al desnudo esto. O sea, esto es demasiado visible para agachar la cabeza. Claro, por eso el título para la columna de hoy, Ujú. las verdades de Cristina. Mm. Cristina te está diciendo que el Estado tiene que gastar y perder 500, no gastar, sino gastar mucho más, Sí. perder 500 millones de dólares al año para que algunos empresarios privados Ujú. ganen. Y te está diciendo eso al tiempo de que ella está inmersa en una causa judicial Sí. por estos por contubernios, y esa es la parte legal del Sí. asunto, porque Ujú. después está la parte ilegal de las coimas y los negociados, y te está diciendo esto en el momento en que ella está sumergida en una causa judicial Ujú. y en un contexto en el que cual por enésima vez promete volver mejores, Sí. ¿sí? Sí. Estando ella como presidenta, promete volver mejores. Ujú. Y esto es algo que hemos visto con el peronismo muchas veces. Esta fecha, este aniversario que se conmemoraba el 17 de noviembre, Ujú. que El era día de la el aniversario militancia. del regreso de Perón, Ujú. el 17 de noviembre de 1972, que da lugar a esta idea del Día de la Militancia. En ese momento también Perón prometió volver y ser mejor. Ujú. Y los empresarios argentinos que le creían, pero hasta ahí, le dijeron, si vos volvés para ser mejor, hay alguien que no puede volver con vos. Y ese alguien que no podía volver con Perón era Ujú. una figura clave del exilio de Perón en Madrid. Clave de la resistencia peronista, clave de el exilio madrileño, y Ujú. sin embargo el empresariado le dijo, no, si vos volvés y decís que vas a volver mejor, con este no volvés. ¿Sí? Y es una figura, Jorge Antonio, que, un gran empresario peronista, que no lo dejaron volver con Perón, en algún momento cuando está la transición de Cámpora a Perón, Ujú. se toma un vuelo, llega a Ezeiza y va un milico a esperarlo a Ezeiza y le dice, vos te volvés, vos te rajás de acá, porque acá no te queremos. Ujú. Y ahora voy a explicar por qué a Jorge Antonio no lo dejan volver. Tiene que ver con este entramado de eh, Estado y empresarios que, como yo decía, nace en el peronismo original. Ujú. Y no estaba en los planes del peronismo original, pero nace de hecho en el peronismo original. Porque cuando uno piensa el peronismo original y lo que el relato peronista te dice del peronismo original, te hablan de un Estado fuerte, un Estado que interviene, un Estado empresario, hasta un Estado que nacionaliza el comercio exterior, y entonces no pareciera haber ahí mucho lugar para el empresariado. Ujú. Y sin embargo, lo hay, y es el momento en que crece ese empresariado subsidiado por el Estado. ¿Sí? Entonces, yo te proponía un pequeño viaje en el tiempo Sí. al origen de esta burguesía planera y Ujú. al origen de este peronismo que piensa que el Estado está para lo que dijo Cristina, para hacerle ganar plata a los privados, a Bueno, costa vos de ese sacrificio. voy a tomar esto con una muy interesante entrevista que le hacía Gustavo Noriega a Diego Cabot, donde Diego Cabot señala que esa estructura del empresariado, el kirchnerismo la transformó siendo ellos mismos los empresarios, a través de testaferros como el caso de Lázaro Báez, que parte de lo que se está investigando en la causa vialidad, y de otros movimientos. El kirchnerismo ha logrado meter a virtuales socios, por ejemplo, en YPF, de la familia Eskenazi, ha trabajado para construir banqueros propios, algunos dicen en relación muy estrecha, todavía ni se ha investigado ese vínculo, porque efectivamente una de las claves de Néstor Kirchner, y después la continuidad en la propia Cristina, llevaba a que sean ellos los que manejaban indirectamente esa burguesía. Ellos construidos como gestores desde el Estado de una burguesía que los incluía como socios de algunos referentes que no eran nada, digo, Lázaro Báez no era nada hasta la llegada de Néstor Kirchner. Ese camino, en definitiva, hoy borraría a Jorge Antonio. O sea, ya no es necesario
el empresario peronista, porque somos nosotros mismos los empresarios peronistas de nuestra gestión. Sí, o sea, Jorge Antonio también fue testaferro del peronismo, Sí. con lo cual está ahí. Estrechamente ligado en la misma matriz, digamos. Claro, tiene esa misma matriz, o Ujú. sea, juega el mismo papel que Báez, que otra gente bajo el kirchnerismo. Cuando uno piensa, ¿qué es lo que nos enseñan en las escuelas del peronismo? ¿Y qué te van a decir? El plan quinquenal, la nacionalización del comercio exterior, el IAPI es Ujú. el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que supuestamente concentró todo el comercio exterior Sí. y desplazó a Bungibón, Ujú. desplazó a las transnacionales, dándole al Estado el control del comercio exterior. Eso te dicen. Cualquier manual que agarres de Sí, sí. historia va a decir eso. Ahora, ¿qué pasó en realidad? El IAPI se crea en 1946 con esta idea, bajar la inflación por un lado, mantener los precios internos bajos Ujú. y que el Estado obtenga ganancias del comercio exterior, ganancias que puede usar para subsidiar la industria, para mejorar la vida de la gente. Bien, eh, ¿cuánto dura el Estado en control más o menos de ese comercio exterior? En realidad no más de un año. Ujú. Porque ¿qué es lo que hace el IAPI enseguida? Toma el control del comercio exterior, pero después no lo ejecuta. O sea, toma el control del comercio exterior para sacárselo a las empresas que estaban antes. Ujú. Pero una vez que lo toma, licita, saca concesiones. Y en esas concesiones, ¿qué aparece? Este nuevo empresariado peronista. Sí. Aparece Jorge Antonio, un tipo que en el 46 era un desempleado, consigue un cargo en un ministerio del Estado Ujú. y empieza a ser el tipo con más guita de la Argentina, el que tiene la concesionaria de Mercedes-Benz, el que maneja la mayor parte de las cosechas. Ujú. ¿Por qué vía? Porque las tiene IAPI, IAPI concesiona con A los concesiones amigos. truchas a los amigos. Ujú. Y entonces, ¿a quién enriqueció ese IAPI? A Jorge Antonio. Y por eso mismo, cuando vuelve Perón, el resto de los empresarios dicen, bueno, está bien, Perón vuelve. Jorge Antonio no, porque me va a desplazar Sí. de nuevo. Eh, Entonces, sí, decime. Para cerrar, dale. y entonces, si el IAPI no le daba plata, ¿de dónde sacaba de plata el gobierno peronista? Porque algo de plata para fomentar industria hubo, algo Ujú. de plata para bienestar social hubo. ¿De dónde sacaba la plata el Estado peronista? ¿De dónde sacaba la plata? Y a ver, algunos datos para que vayas cayendo solo. Imagínate un ANSES, una caja jubilatoria, donde hay pleno empleo, Ujú. donde hay pocos jubilados porque se acaba de crear el sistema, Sí. donde todo el mundo aporta y Ujú. nadie cobra. Un lindo lugar Demasiado para ir a buscar, tentador, ¿no? ¿no? Sí, totalmente. Lindo lugar, lindo lugar. Entonces, Cristina con el ANSES no inventó nada nuevo. Ujú. En realidad, la plata del Estado salía de la caja jubilatoria. Vos tenías ahí gente de 20 años, de 30 años, de 40 años aportando. Y todos esos aportes, no había gente grande, la gente Claro. se moría a los 60, 70 años, recién se creaba el sistema. Ujú. El Estado ponía la mano en la lata y nadie se iba a enterar. Lo ibas a sufrir 30 años después Tuvieran que jubilarse esos cuando te que... quisieras Claro, jubilar totalmente. y alguien más estuviera en el gobierno. Ujú. Mira, en el 51 había 15.000 millones de pesos en el sistema jubilatorio, Sí. pero el 75% estaban en bonos del Estado. Ujú. El 75% de la plata que había aportado los argentinos Sí. para jubilarse eran papelitos de colores del Estado. Un mecanismo Bonos del bastante Estado similar al que que se los... tenemos hoy. Exacto. Y Ujú. esos bonos del Estado se los prestaba, el dinero se lo prestaba al IAPI, que el IAPI hacía obras y decía que lo hacía con las ganancias del comercio exterior, Ujú. y en realidad lo hacía con estos créditos que le daba el Estado en base a la plata de los jubilados. Cuando uno mira las balanzas del IAPI, el IAPI tiene ganancias
un año. Ujú, Y después empieza a perder plata. ujú. Y todo el rojo se cubría con la plata de los jubilados. Marina, te agradecemos mucho por el contacto, creo que nos queda un repaso interesante, vamos a ver si lo podemos continuar en algún momento, más allá de la vuelta de Eduardo o no, creo que es interesante poder hacer este recorrido, aprovechar tu conocimiento histórico y sumar un poquitito para ver cuánto de los reflejos de aquella historia se replican hoy, con algunos actores que van cambiando, pero la columna vertebral me parece, hay mucho de esto que se me va hacia el mundo sindical, definitivamente. Creo que ha habido algunas noticias también que son bastante relevantes y que han quedado en segundo plano. Por algo sigue habiendo una disputa grande. Algunos me dicen qué pasa con un hipotético acuerdo con algunos sectores de organizaciones sociales que hoy tienen algunas cajas y parecen haber quedado en un vínculo muy estrecho con Cristina, pero me parece que va a ser parte de futuras charlas que tengamos aquí en el programa. ¿Te parece? Después lo retomamos, esto que decíamos del acto, Cristina había dicho que iba a cortar todos los planes y negoció para que estuviera el movimiento Evita en el acto. Hermoso. Entonces, tenemos una esquizofrenia No, muy elevada y alto que nivel. amenaza con exacerbarse al tiempo que se acercan las elecciones. Así que vamos a tener mucha tela para cortar, Hernán. Marina, gracias por la charla, por el tiempo. Que tengas un buen día. Gracias a vos, Hernán.